Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este live que hago con mucho amor para todos ustedes, trayéndoles libros que tienen temas financieros que les pueden ayudar a mejorar en sus finanzas. El día de hoy seguimos con este libro muy interesante llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Permítanme un segundo. Que me están escribiendo algo. Denme un segundo. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Fleca. ¿Cómo estás? Miquela, buenos días, nenita, Rita. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo un poquito abrigado, hace un poco de frío, la verdad no tanto, pero salí en la mañana y no me he quitado el chaleco. Buenos días, Liz. Buenos días, Luis Alberto. Voy a dar inicio ya a esta lectura. Estamos en el capítulo 5, El secreto de Sócrates, de este libro tan interesante de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Nada más hacemos un repaso de la regla de ayer. La regla número 4 para empezar cualquier conversación: empiece de forma amigable. ¿Ok? Capítulo 5. El secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es el método y no el propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Un no, como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de sí como respuesta. Con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa. Los procesos psicológicos de quienes lo escuchan es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección. Y si se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta a la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de 2 letras. Todo su organismo glandular, nervioso, muscular se aúna en un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada, el organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierta. Por ende, cuanto más sí podamos incluir desde un comienzo, con tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa, y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial de una conversación. Si hacemos que un estudiante, o un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa diga no en un comienzo,
necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí sí permitió a James Everson, cajero de Greenwich Savings Bank de Nueva York, a obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everton, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para llenarla. Respondió de buen grado a algunas preguntas, pero se opuso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a ese futuro cliente que si se negaba a dar información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo resolví lograr que me dijera sí, sí desde un principio. Conviene con él, pues. Le dije que la información que se negara a dar no era absolutamente necesaria. Pero agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en el caso de morir, usted podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió de actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las otras cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado, nos compraría varios centenares. Estas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité 3 semanas más tarde iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Allison, no puedo comprarle más motores. ¿Por qué? Inquirí atónito. Porque esos motores recalientan mucho. No los puedo ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener la respuesta sí, sí. Bien, dije, escuche, señor Smith, estoy en un todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalienten más de lo establecido por las reglas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ¿no es así? Y advirtió que era así. Ya había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice que, en sus estipulaciones, que un motor debidamente distribuido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. ¿Es así? Sí. Convino, es así. Pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él, solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de los motores? Ah, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. Bien,
Si la sala está a 75 grados Fahrenheit y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. ¿No se quemaría la mano si pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit? Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, poner la mano en esos motores? Sí, creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios. Que es mucho más provechoso, interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él. Trató de alquilar un arco en ese mismo negocio. El empleado que atendió su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio y aquí su relato de lo que le pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no les resultaba rentable. Después me preguntó que si yo ya había alquilado alguna vez un arco, y le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agradaba ahorrar dinero. Naturalmente, respondí. Me explicó que tenía equipos de arcos con todos los extras en venta por $34.95. Yo podía comprarme mi equipo por solo $4.95 más que lo que le costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar. ¿No le parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban? Oh, no. Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra, hasta que tenía una cantidad de 6 a su favor. Seguía preguntando, hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegado a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos tan cultos han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí inmediatamente. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Qué bueno ver por aquí a Lu y a Berta. Muchas gracias, Berta, por estar
aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado este libro muy interesante, que como les digo, les puede ayudar a mejorar en sus finanzas, tanto en la parte de ventas, en la parte interpersonal, en la parte de trabajo, conseguir un mejor puesto a través de tener una mejor comunicación y una conexión mayor con las personas. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo también para ti, Lu. Les mando mucho amor, besos, espero que tengan un excelente día. El día de mañana no nos vemos porque tengo por ahí un pendiente que hacer, pero nos vemos el lunes. Que tengan bonito día. Nos vemos el lunes. Bye.